Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Mateo capítulo 13, versículo número 24, amados hermanos. Estaremos leyendo ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 24, hasta el verso número 30. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Amén. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Vamos a esperar a los hermanos que no lo tienen, por favor, para que todos leamos la palabra de nuestro Dios. Amén. Ya que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros nos reunimos, ¿verdad?, para venir a escuchar la palabra. Amén, aleluya. Porque es a través de escuchar la palabra como nosotros podemos crecer en el Señor. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Ahora sí, hermanos, lo tenemos. Gloria al Señor. Mateo capítulo 13, versículos 24 hasta el verso número 30. Amén, amén, aleluya. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les refirió otra vez diciendo, una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Diga conmigo: un enemigo ha hecho esto. Gloria al Señor. Y los siervos le dijeron: Espérame un segundito que me perdí aquí con el versículo 28. Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuántos adoran al Señor? Muy bien, mis amados hermanos, en esta noche estaremos hablando un tema titulado el trigo y la cizaña. Fíjense bien, el trigo y la cizaña. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, aleluya. La Biblia, amados hermanos, nos habla en Mateo capítulo 13, versículo 13, de la siguiente manera. Y quiero usar esto como una plataforma. Amén. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En otras palabras, amados hermanos, Jesús hablaba por medio de parábolas, ¿verdad?, con un propósito. ¿Para qué Jesús hablaba por parábola? Por un propósito. Amén. ¿Por qué razón, hermano, Cristo una y otra vez les hablaba por parábola? Para que ellos viendo. ¿Quiénes son ellos? Ellos no. Ellos son los enemigos de la obra de Dios, ¿verdad? Los enemigos de la obra de Dios, porque hoy vamos a estar hablando acerca de dos cosas muy importantes, ¿verdad? El trigo y la cizaña. ¿Quién es trigo? Trigo es aquellos que conocemos la palabra de Dios y que tratamos de vivir la palabra de Dios. ¿Quiénes somos trigo? Los que conocemos la palabra de Dios y tratamos de vivir la palabra de Dios. ¿Quién es cizaña? Cizaña es aquel que pareciera que está dentro de lo que es la producción, pero no es trigo, es cizaña. Cizaña, hermano, vamos a
estar hablándolo en esta noche. Es una planta que se parece mucho al trigo, pero que no es trigo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aleluya. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús hablarle a aquella generación a través de parábolas? El propósito era que oyendo no entendieran, que viendo y oyendo no entendieran lo que Jesús le ministraba directamente a su pueblo. ¿Cuántos adoran al Señor? Muy bien, el reino de Dios es como un hombre entonces que echa, ¿verdad? O que echó la semilla en tierra. ¿Cómo es el reino de Dios? Como el hombre que echó la semilla en tierra. ¿Cuál es el trabajo, amados hermanos, de este hombre que siembra la palabra? El trabajo simplemente es sembrar la palabra. ¿A qué nos llamó Dios a nosotros? Mientras usted esté sembrando la palabra, hermano, usted esté tranquilo que usted está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, si usted no está sembrando la palabra, entonces ya eso es una situación diferente. Pero mientras, amados hermanos, usted esté sembrando la palabra, usted está haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, Jesús lo explica de la siguiente manera. Dice en el capítulo 13 y el versículo 37. Respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla, este es el Hijo del Hombre. Está hablando de sí mismo. El campo es el mundo, la semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es ¿quién? El diablo. Dice así: la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Fíjese, hermano, que aquí Jesús identifica claramente al enemigo. ¿Sí o no? Aquí claramente el Señor, hermano, nos está hablando, nos está explicando acerca de la parábola del reino, ¿verdad? Y está identificando plenamente, ¿verdad? No solamente al que es hijo, ¿verdad? Al que siembra. No solamente se está identificando él como el sembrador de la semilla, sino que también está identificando a un enemigo. La pregunta para nosotros es: ¿qué somos nosotros? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Somos buena semilla que cae en buena tierra y dará fruto al 100%? ¿O nosotros solamente somos paja? ¿Verdad? Algunos que son pura paja. ¿Verdad, hermano? ¿Qué es lo que es paja? Paja es algo que se parece al trigo, pero no es trigo. Amén. Es una planta muy parecida, muy similar, pero no es trigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces, vemos aquí, hermano, cómo el enemigo es plenamente identificado como Satanás, como el diablo, ¿verdad? Sembrando la buena semilla, o mejor dicho, quitando la buena semilla que fue sembrada. Amén. A veces, hermano, que el creyente como que no le gusta que le toquen estos temas, cuando dice: no, mira, esto es cizaña y esto es trigo. Ay, no, pastor, no diga eso, no lo identifique, por favor. No, tenemos que tener plenamente identificado qué es trigo y qué es cizaña. Amén. Porque si somos ignorantes en la palabra, entonces la ignorancia, hermano, nos ha de pasar factura. El pueblo, dice la Biblia, que es destruido porque le falta conocimiento. Cuando el pueblo no tiene el conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios y no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la mano derecha y la mano izquierda, pues entonces, hermano, ahí hay problemas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, en segundo lugar, amados hermanos, el enemigo demuestra que es un cobarde. Diga conmigo: el enemigo es un cobarde. ¿Por qué decimos que el enemigo es un cobarde? Porque Jesús en el capítulo 13 y el versículo número 25 dijo: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire cómo trabaja el enemigo, hermano. Présteme un ratito atención, please. Miren cómo trabaja el enemigo. El enemigo, dice la Biblia, que llegó, sembró cizaña en medio del trigo, donde el Señor había puesto
la buena semilla, él llegó con zapatitos de algodón en la noche, diga conmigo en la noche, cuando todos dormían, ¿verdad? Por eso que es importante, hermano, que no nos durmamos, gloria a Dios para siempre. En el culto tenemos que estar prestando atención, no nos durmamos, porque el enemigo es experto en poner cizaña cuando usted y yo nos dormimos. En nuestras vidas de búsqueda con el Señor no nos podemos dormir. Hay gente que está durmiendo, y como está durmiendo, espiritualmente hablando, entonces el enemigo llega y siembra una mala semilla, ¿verdad? Y es tan cobarde que dice la palabra que siembra la semilla entre el trigo y se va. Mire cómo es el enemigo. Hermano, el que es cizaña, el que no desea el bien para las cosas de Dios, para la obra del Señor, para la viña del Señor, ese solamente viene a tirar el dardo. Ese solamente viene a poner la quereza, a poner el gusanillo, a hacer lo malo, a cumplir con la voluntad del otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pero se va, es un cobarde, no enfrenta las situaciones. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando, ¿verdad? Que el enemigo demuestra claramente que es un cobarde. ¿Por qué? Porque siembra la semilla mala en medio de la semilla buena y luego sale huyendo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? En tercer lugar, estoy hablando acerca de la explicación que Cristo dio, amados hermanos, acerca de la parábola del sembrador. Y dice la palabra ahí en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, gloria al nombre del Señor. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, fíjese, hermano, aquí la Biblia nos especifica, gloria al nombre del Señor, ¿verdad?, de que cada vez que nosotros producimos un buen fruto, eso despierta en el enemigo envidia. ¿Verdad? ¿A quién envidia el enemigo? Al que tiene buen fruto. ¿A quién el enemigo le va a echar palo? A aquellos que tenemos buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene mal fruto, no, ese no le preocupa al diablo. Al diablo le preocupa a aquellos que creemos a la palabra, aquellos que predicamos la palabra, aquellos que guardamos la palabra, aquellos que tenemos un buen fruto digno de arrepentimiento. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Entonces, amados hermanos, en esta escritura la Biblia dice, ¿verdad?, claramente de que todo aquel que tiene excelencia de obras despierta envidia. Por eso que nosotros, hermanos, cuando veamos que alguien empieza a envidiarte, tienes que identificar claramente el por qué te está envidiando. ¿A quién envidia el enemigo? A aquellos que tienen buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo jamás va a envidiar a alguien que no tiene buen fruto. A alguien que no está bendecido, él no lo envidia. Él envidia al que está bendecido, al que tiene algo de parte de Dios. ¿Se acuerda cuando Job llegó donde Satanás, donde el Señor, Satanás llegó donde el Señor y le dijo: ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Job? ¿Se acuerda cómo él llegó a hablarle de lo que él tenía? Así mismo, amados hermanos, el diablo llega hablándole acerca de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, tenemos buen fruto, usted no ponga duda que el enemigo va a llegar donde el Señor y le va a decir: ah, claro, si te sirve por esto, te sirve porque le diste aquello, o te sirve porque tú lo has bendecido, ¿verdad? Pero qué tremendo, amados hermanos, que nosotros identifiquemos que el enemigo siempre nos va a envidiar lo que nosotros tenemos. Amén. A veces, hermanos, no tenemos nada, pero él cree que tenemos. Amén. Esa sospecha que tenemos y dice: mira, Señor, mira, quítale esto, y le quiere quitarle hasta lo que uno no tiene. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Por mí que me quite todo, amados hermanos, nosotros se lo debemos todo a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Gloria al Señor. En el segundo punto, amados hermanos, tenemos un llamado. Dígale que está a su lado: tenés un llamado. Escuche bien, ese llamado se llama producir. ¿A qué tenemos el llamado? A producir. Escuche bien esto: tenemos que producir aunque esté presente la cizaña. En otras palabras, aunque haya oposición. Amados hermanos, usted y yo tenemos que producir. ¿Cuántos bendicen a Cristo en esta hora? Fíjense, amados hermanos, que hay personas que creen que porque, entonces porque hay cizaña no vamos a producir. No, aunque nosotros, amados hermanos,
tengamos la cizaña en el medio, tenemos que producir. El trigo crece y juntamente con el trigo crece la cizaña, ¿verdad? Ahí está la cizaña estorbando, ahí está la cizaña haciendo contrapeso, ahí está la cizaña enredando la mata de trigo. Pero ¿sabe una cosa? Eso, hermano, no evita de que el trigo dé su fruto. ¿Cuántos adoran al Señor? En otras palabras, el que haya cizaña en medio del campo no quiere decir que usted, que es buen trigo, no vaya a producir, ¿verdad? Sino que antes bien, amados hermanos, nosotros tenemos que producir, porque nuestra semilla, la semilla que fue puesta en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, tiene un poder para podernos hacer producir. ¿Cuándo dice amén? Aleluya. O sea, que si Dios le habló a usted y le dio una promesa, usted tiene que creer que esa promesa Dios se la va a cumplir. Amén. Si Dios puso una palabra en usted, usted tiene que tener la certeza, la seguridad y la convicción, hermano, que ese fruto, que esa semilla que el Señor puso en usted, tiene que dar un excelente fruto. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Entonces, aunque haya cizaña en medio del trigo, el trigo está obligado a producir. Amén. Amén. Mire lo que dice aquí la Escritura. En el capítulo 13, versículo 27, dice la Biblia: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? En otras palabras, amados hermanos, los sirvientes veían solamente la dificultad, ¿verdad? Por eso que nosotros estamos llamados a producir, aunque no se presten las circunstancias. ¿Me están entendiendo en esta noche? Amén. Aleluya. Estamos llamados a producir aunque las circunstancias no se presten. En medio de la cizaña, en medio de la oposición, el trigo que es genuino, que es verdadero, tiene un llamado entonces, amados hermanos, ¿a qué? A producir. Aquellos sirvientes le preguntaban al Señor de la viña, ¿verdad? Porque ellos siempre estaban viendo las dificultades, ¿verdad? No podemos nosotros, hermanos, si somos trigo, no podemos estar viendo solamente las dificultades. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Tenemos que ver las promesas de Dios. Amén. Tenemos que ver la palabra del Señor. Tenemos que ver lo que Dios ha dicho que hará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Pero el que es sirviente y el que no entiende lo que Cristo habló, ese siempre está viendo, hermanos, las dificultades. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces tenemos que producir. Diga conmigo, tenemos que producir. Tenemos que producir. ¿Cuándo no producimos? Cuando actuamos en la carne. Cuando actuamos en la carne, dañamos el propósito de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos dañado el propósito del Señor? ¿Por qué? Porque estamos actuando no según la mentalidad de Cristo, sino según la mentalidad de la carne. Amén. Y a cualquiera se le va al pato, hermano. Mire, muchas veces nosotros, gloria a Dios para siempre, no nos damos cuenta cuando dejamos de producir en el Espíritu y empezamos a producir en la carne. Gloria al nombre del Señor. Cosas tan insignificantes como regalarle una foto a alguien que agarró de las redes sociales. Muchas veces usted tira una foto y no la analizaste bien y pum, por ahí como que lo que tiraste no fue de Dios. Amén. O una palabra, ¿verdad? A lo mejor esa palabra venía con cizaña. Por eso es importante que nosotros, hermanos, sepamos cómo vamos a reproducir el fruto que Dios nos ha dado. Porque si a usted Dios le puso buen fruto, lo natural es que usted dé un buen fruto. Amén. Si a usted el Señor le dio una buena semilla, lo natural es que usted sea de bendición. ¿Cuándo dice amén? Amén. Y no de tropiezo. Pero ¿cuándo somos de tropiezo? Cuando nosotros actuamos en la carne porque dañamos el propósito divino. Amén. Ahí en Mateo capítulo 13, versículos 28 y 29, dice la Escritura: Él les dijo, el enemigo ha hecho esto. ¿Quién lo hizo? Hermano, ¿quién es? A veces nosotros cuando pasan problemas empezamos a buscar un culpable. ¿Quién es el que siembra la semilla? Vamos a hablar de esta viña, que esta es la viña en la que usted y yo estamos. ¿Quién es el que daña el viñero? Algunos dicen, no, que culpa del pastor, no, que culpa la pastora,
No, que culpa del hermano tal. No, quien llega y pone mala semilla no es el viñero. Quien daña el viñal, amados hermanos, es el enemigo. Diga conmigo, el enemigo. Y aquí el Señor Jesucristo lo deja claramente establecido. Dice, y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Pero a veces no se quiere decir eso. Porque, hermano, el que le hace daño a la viña, el que le hace daño a la obra del Señor, no puede ser de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Nadie, hermano, que tiene malos sentimientos hacia la obra de Dios, puede ser de Dios. Esa persona es usada por el enemigo para sembrar cizaña. Y muchas veces usted tiene algo bonito que quiere hacer para Dios, pero llega la cizaña y la cizaña le arrebata la bendición. Amén. Por eso es importante aprender a detectar la cizaña en nuestra vida. Cuando una palabra va con cizaña, cuando un texto va con cizaña, cuando una fotografía, como dije antes, colectada en una red social, viene con cizaña, un video viene con cizaña. Tenemos como seres espirituales, como hijos de Dios, tenemos que tratar de discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. No nos podemos poner a favor, no nos podemos poner del lado de las cosas que no son de Dios. ¿Me está entendiendo, iglesia? Aleluya. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a detectar lo que es cizaña y lo que es trigo. Amén. Es tan diferente como la oveja y el chivo. La oveja es mansa, es humilde, ¿verdad? La oveja necesita guianza. El chivo siempre va caminando adelante, brincando cerca y rompiendo mallas. ¿Se da cuenta? Es mucha diferencia. De la misma manera, el trigo y la cizaña son dos cosas totalmente diferentes. Pero Dios nos ha mandado, amados hermanos, a que produzcamos, así esté presente la cizaña. No es que porque está cizaña ahí, no, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí está el cizañudo ese, o la cizañuda esa. No, tenemos que buscar del Señor cuando dice amén. Aleluya. Es más, por algo Jesús nos dejó este ejemplo de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y cuando los jornaleros lo querían arrancar, ¿qué fue lo que dijo el Señor? No, déjalo ahí, no lo arranque. Déjalo que crezcan juntos, porque al final de la siega, cuando ya venga el momento de la siega, entonces vamos a separar lo uno de lo otro. Entonces la cizaña será puesta en el fuego y el trigo será guardado en el granero. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Dios, aleluya. Lo dice el 29, dice, y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Aquí, amados hermanos, es donde tenemos que tener cuidado, porque nadie quiere tener cizaña en medio de nosotros, ¿verdad? Pero el problema es que tiene que estar ahí. Amén. Tiene que estar ahí, hermano. La cizaña, desafortunadamente, es como la espina de la flor, ¿verdad? Si usted quiere la flor, tiene que saber que al arrancar usted se puede encontrar con un espinazo bien dado, hermano. Asimismo, la cizaña crece juntamente con el trigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén, amén. Muy bien. Dios determina los límites, según Mateo capítulo 13, el versículo número 30. Dice la Biblia, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo, ¿dónde? En mi granero. En mi granero. ¿Se da cuenta? Entonces, Señor, hermano, no vaya a creer usted que Dios es bobito, que Dios no sabe quién es cizaña, ¿verdad? Dios sabe quién es cizaña. ¿Ve? Entonces, lo importante en esta noche es que nosotros tratemos de ser trigo y no de ser cizaña. Y lo importante en esta noche es que aprendamos a detectar que hay un enemigo que siempre va a venir a sembrar cizaña. Hermano, la cizaña la quieren sembrar muchas veces en nuestro matrimonio. La quieren sembrar con nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿En cuántos lugares no quieren venir a sembrar cizaña? Amén. El enemigo llega, amados hermanos, a tirar la cizaña, a sembrarla con zapatitos de algodón,
cuando usted se duerme. Por eso es importante, como dije anteriormente, no nos durmamos, velemos en oración siempre. Le pidamos al Señor, amados hermanos, que nos revele, que nos ponga el sentir de detectar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén, aleluya. Muy bien. No te dejes vencer, sigue luchando, nos aconseja el Señor en el capítulo 41 de Isaías y el versículo número 10. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, el trigo no se debe dejar vencer por la cizaña, ¿verdad? Cuando usted sabe que la cizaña llega para hacer daño, el que es trigo tiene que luchar, tiene que batallar, tiene que pelear para que el enemigo no dañe el viñero. ¿Cuándo dice amén? Amén, amén. O el trigal, bendito sea Dios para siempre. Es bien importante, hermano, que cuidemos la parte de la estructura de lo que Dios nos ha regalado. Gloria a Dios para siempre. Que nosotros no nos dejemos dañar. Es muy importante, hermano, que nosotros logremos defender. ¿Cómo defendemos nosotros la viña? Identificando lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una diferencia, amados hermanos, entre el trigo y la cizaña. Fíjese bien. En primer lugar, el trigo alimenta, diga conmigo, alimenta, Alimenta. mientras que la cizaña envenena. ¿Qué dice? El trigo alimenta, La cizaña. mientras que la cizaña envenena. Amén. Son muy parecidos, se parecen, pero entre ellos dos, uno da vida, porque si da alimento da vida, y el otro da muerte, porque envenena a la persona que recibe la cizaña. Amén. Usted no debe dejarse envenenar por la cizaña. Amén. Usted tiene que lograr identificar cuando alguien le viene a decir una palabra o cualquier otra astucia del enemigo que él use. Tiene que saber identificar cuándo es una cizaña, ¿verdad? Yo predico la palabra, usted tiene que comprenderla de acuerdo al Espíritu se la revele, pero acuérdese de esto, usted tiene que actuar, no quedarse con los brazos cruzados. Amén. Porque si usted se queda con los brazos cruzados, cuando el diablo viene, el enemigo viene a ponerle una cizaña, entonces usted está en tremendo problema. ¿Por qué? Porque la cizaña produce muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. En cambio, si usted recibe la semilla, el buen fruto del Señor, usted va a tener siempre vida y vida en abundancia. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Aleluya. En el libro de Deuteronomios, amados hermanos, capítulo 32, el versículo 13 y 14 dice la Biblia: y lo hizo subir a las alturas de la tierra, y comió de los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del pernedal, mantequilla de vacas, leche de ovejas con grosura de carnero y carneros de Basán, también muchos cabríos con lo mejor del trigo y de la sangre de uva que bebiste vino. Aquí, en otras palabras, aquí está hablando la importancia del trigo, ¿verdad? La importancia del trigo que el Señor le recuerda al pueblo de Israel, que fue una de las bendiciones que el Señor le dio a Israel. Amén. Hermano, usted y yo somos trigo. ¿Sabe por qué somos trigo? Somos trigo porque nosotros hemos recibido la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la buena semilla. Aleluya. Ahora, el trigo, el que es trigo, alimenta. El que es trigo da vida. El que es trigo fortalece. El que es trigo alienta a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Es trigo. Usted y yo somos trigo. Y como trigo que somos, hermanos, sabemos que vamos a crecer juntamente con cizaña, pero sabemos distinguir entre uno y el otro. ¿Cuántos lo pueden adorar? Amén, aleluya. Muy bien. El trigo, amados hermanos, por su peso se inclina. Mira este detalle, qué bonito. El trigo por su peso se inclina, mostrando reverencia. En cambio, la cizaña crece erguida como señal de altivez, ¿verdad? Ellos dos se parecen, crecen juntos,
Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Mire, están así juntos. Y cuando el trigo se llena de fruto, empieza a inclinarse, ¿verdad? Se dobla, se inclina. Esto es símbolo de que el que es trigo entonces hace una reverencia. Amén. Es una persona que se humilla delante del Señor, ¿verdad? Ese es el que es ¿qué? Trigo. Pero el que es cizaña es todo lo contrario. El que es cizaña se mantiene siempre pechito paloma, ¿verdad? Erguido, como una señal de altivez. Por eso es que no es lo mismo tratar con trigo que tratar con cizaña. No es lo mismo tratar con cabro que tratar con oveja, no es lo mismo. ¿Se está dando cuenta? Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trigo, amados hermanos, siempre se va a inclinar. Entonces, usted y yo somos trigo. Diga conmigo, somos trigo. Somos trigo. Y debemos de saber cuál es el concepto que Dios espera de nosotros. El Señor espera de nosotros, hermanos, que como buen trigo que seamos, nos mantengamos en dependencia delante del Señor. Amén. Que cuando las cosas nos van bien, ahí no tomamos en cuenta a Dios. Hay gente que cuando las cosas le van mal, toma en cuenta a Dios. Las cosas le salen bien, las cosas le empiezan a salir buenas y ya se olvidaron del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí no nos olvidamos del Señor, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que todo se lo debemos al Señor, que dependemos absolutamente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Fíjense bien, en el Salmo 38:6 la Escritura dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, hermano, que si hay algo con lo que Dios hace distinción, ¿verdad? Dice que Él es excelso. Si hay algo con lo que Él hace distinción, es entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Amén. Bien importante que usted entienda en esta noche, ¿verdad?, que el Señor nunca tiene al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. El Señor es excelso y sabe, amados hermanos, detectar entre una cosa y la otra. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, si queremos ser atendidos por Dios, seamos trigo, seamos gente humilde. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Porque Dios siempre va a atender la voz del humilde. Escuche bien, Dios siempre va a atender la voz del humilde, del que se humilla, del que reconoce, de aquel que se conecta con Él. Cuando dicen gloria al Señor, hermano. Siempre el Señor la va a atender. Pero al que es altivo, al que es como la espiga, gloria a Dios para siempre, de cizaña, el Señor siempre lo tendrá de lejos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria al Señor. Finalmente, amados hermanos, la palabra nos habla, ¿verdad?, de que el trigo va al granero y la cizaña será entonces quemada. Usted y yo decidamos, escojamos qué queremos ser, ¿verdad? Si usted será una persona trigo, que usted será de bendición para otro, o usted será una persona cizaña que siempre va a estar estorbándole el plan a Dios, estorbándole el plan al hermano, estorbándole el plan a usted mismo, ¿verdad? Porque el trigo, dice la Biblia, que será recogido. Al final del siglo, el Señor enviará, dice, a sus ángeles a recoger el grano de trigo. Al final de los tiempos, el Señor enviará a sus ángeles a recoger a aquellos que seamos trigo. Y el que no sea trigo, ¿qué dice? Lo va a amontonar para meterle fuego, hermano. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? Dios nos ha escogido, diga conmigo, Dios nos ha escogido para ser un baluarte en su viña. ¿Para qué nos escogió Dios? Para hacer de nosotros un baluarte para su viña. No nos olvidemos, hermanos,
que es la viña del Señor y que toda la gloria es para Él. Amén. Amén, aleluya. Así que, amados hermanos, no nos debemos de dejar amedrentar cuando el enemigo quiere venir a sembrar esa cizaña en nuestro corazón. Tenemos que reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Debemos de marcar la diferencia, aprender a ser trigo y dejar, amados hermanos, de cargar la semilla o de cargar la semilla de la cizaña en nuestra vida. Amén. Amén. Pidámosle al Señor, queremos ser trigo. Señor, yo quiero ser trigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser trigo? Amén, aleluya. Queremos, el que es trigo, amados hermanos, quiere ser de alimento, de bendición. El que es trigo quiere servir. El que es trigo trata de agradar al Señor. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Así que, amados hermanos, ese es el consejo de Dios para nosotros hoy. Esforcémonos por reconocer cuál es el trigo, cuál es la cizaña. Esforcémonos por tratar de ser trigo y no ser cizaña. ¿Dicen amén conmigo? Amén, aleluya. Gloria al Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. Lo voy a invitar a ponerse sobre sus hermosos pies y vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa palabra. Grande un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades.